Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales en Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Francesco Maneto. Bienvenido a esta mesa, Francesco. Buenos días, muchas gracias. Y está también con nosotros el exministro colombiano, exembajador y profesor universitario, el doctor Fernando Cepeda Ulloa. Profesor Cepeda, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, Juan Carlos. La noticia, o una de las noticias más importantes de la región, Francesco, tiene que ver con Colombia, y en concreto con la relación entre Odebrecht, la compañía constructora multinacional brasileña involucrada en una red mundial de sobornos, por una parte, con la campaña de Juan Manuel Santos, el actual presidente colombiano, por otra. Y me refiero en concreto a la campaña del año 2010. Ayer, en la cadena Blue Radio, en la cadena de radio aquí en Colombia, dio una entrevista a Roberto Prieto, que era uno de los hombres más importantes en la campaña presidencial de Santos en 2010. Santos fue reelegido en el año 2014. Y entonces el señor Prieto reconoció haber ordenado la elaboración de unos afiches por $400.000 para la campaña Santos Presidente, dinero que pagó Odebrecht. Dijo el señor Prieto que además eso constituía un acto irregular, un acto que no es legal, y advirtió que el presidente Juan Manuel Santos no estaba al tanto del asunto. Un rato después, el presidente Santos apareció en un video por las redes sociales, dijo que esto es un acto bochornoso y además agregó, me acabo de enterar. Eso dijo el señor Santos. La pregunta es, ¿qué tanto afecta esto en la gobernabilidad de Santos en lo que le resta de periodo, que termina el 7 de agosto del año entrante? Pues en efecto, esto va a sobrevolar, yo creo, y va a afectar directamente, con repercusión en la opinión pública y en el imaginario colectivo, digamos, la credibilidad, digamos, del gobierno de Santos, que entra, hoy está prevista la salida de Vargas Lleras, el vicepresidente del gobierno, se inaugura, digamos, una etapa, una recta final, ¿no?, de esta segunda legislatura de Juan Manuel Santos. Aunque Santos no estuviese al tanto, ayer lo aseguró, aunque pidiera ayer claramente que se investigue, se sancione a los responsables de esa campaña, que fue la campaña de 2010, no la última. Efectivamente, esta es una especie de bomba, digamos, esta revelación, esta confesión del ex gerente de la campaña, de Prieto, es una especie de bomba para la opinión pública. Evidentemente vamos a ver cuántos ciudadanos le creen a Santos y cuántos no. Además, esto le da munición a la oposición, en un momento en el que ya estamos en una precampaña, y esto es, además del proceso de paz, digamos, que se le suma, y de la polarización generada por el proceso de paz, se le suma, digamos, este elemento. Luego está por ver si a Santos personalmente le va a afectar, evidentemente, porque está de salida, o si afecta más allá, digamos, de su persona, digamos, si afecta el legado de su gobierno. Profesor Cepeda, ¿cómo afecta esto a Juan Manuel Santos? Usted además, ya hay que decirlo, ha dictado clases de ciencia política, aparte de haber sido embajador en muchos países y ministro, pero usted ha dictado clase por más de 20 años en la prestigiosa Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, de ciencia política. ¿Cómo queda Santos de aquí en adelante? Un hombre que es premio Nobel, que se le ha jugado con un proceso de paz, pero por otra parte hay gente a la que le llama la atención que la compañía de la familia, una compañía de la familia del señor Roberto Prieto, tiene contratos con el Estado colombiano por más de $20 millones. Es que mira, yo he publicado 2 libros sobre el tema de financiación de campañas. El primer artículo que escribí cuando regresé de estudiar en Estados Unidos fue sobre ese tema, porque es un tema central en la vida política y porque me parece que si no se maneja ese tema, no hay presidente que aguante. Es porque es fatal. Mire, la campaña en Estados Unidos, ¿te recuerda? Bernie Aronson fue el tema central de su campaña. Dijo, el sistema está podrido, Rick, está amarrado, está... Bernie Sanders. Exacto. Sí, claro. Y terminó Trump diciendo lo mismo y Hillary aceptando. Mire,
llevan años en Estados Unidos. Es el país que más ha estudiado el tema de financiación de campañas. Es el país que tiene más fundaciones sobre el tema. El sistema de control de los gastos allá no funciona. Si no funciona en Estados Unidos, mire, no funciona en ninguna parte. El drama que tenemos es que después de 6 años nos enteremos y el propio candidato se entere de que hubo un mal manejo de este tamaño. Es que $400.000 en el año 2010 son más de 1.200 millones de pesos mal contados. Y el significado y su valor es otra cosa. ¿Usted cree que Santos no sabía? Pues mire, esto es tan difícil. Es tan difícil. Una campaña es una cosa muy compleja. Hay 1000 cosas que un candidato no sabe. No controla. Se lo digo por experiencia. Sí. Y por eso yo digo, mire, lo correcto, mire, doctor, lo correcto en el caso de Roberto Prieto, han pasado 6 años. Era en algún momento de los 6 años haberle contado al presidente. Primer punto. Segundo punto. Una vez que estalló el escándalo Odebrecht, ya no digamos el 21 de diciembre, ahora, sino cuando fue a la cárcel el presidente de Odebrecht, que ya era un súper escándalo. En el Brasil. Ir donde el presidente y decirle, presidente, yo no sé esto para dónde vaya, pero yo quiero que sepa que yo cometí un error, yo ordené este gasto, usted no supo. Se lo cuento ahora, yo no sé qué va a pasar, pero para que usted esté preparado o proceda como le parezca. No lo hace. Viene este 21 de diciembre, 5 o 6 años después realmente, aunque fue 2016. No pasa nada. Comienzan los escándalos porque usted sabe que la autoridad judicial en Nueva York le ordenó a Odebrecht contar qué campañas se había financiado, qué partidos políticos y qué políticos. ¿Y cómo va a ser el gobierno Santos de aquí a aquel día en que termine? Bueno, es que no sabemos si va a salir más información. Ya. Es que lo más dramático de esto es que los organismos de control en Colombia en 6 años no tuvieran la más mínima noticia. Por eso es que no creo en el control. La más mínima noticia de que había pasado esto, y esto no fue cualquier cosa, claro. Fue una cosa muy grande. Pues, solo un apunte, que el argumento de ayer una de las frases del día fue me acabo de enterar de Santos, y ese argumento que evidentemente puede ser verdad, nadie lo duda, pero claro, eso se ha dado en muchas circunstancias y en muchos casos de estas características, digamos, sobre los que sobrevuelan sospechas, y la justicia lo que tiene que, en un momento dado, tiene que determinar es si el máximo responsable puede no estar al tanto de determinadas cosas o no. Claro. Cambio de asunto, profesor Cepeda, y usted además fue embajador, creo no recordar mal, ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington. Y en este caso la noticia tiene que ver con Venezuela. El secretario general de la OEA, el exministro uruguayo Luis Almagro, el año pasado, en el mes de mayo, publicó un gran informe en donde además pedía que se activara la Carta Democrática para el caso de Venezuela, porque según el señor Almagro, pues se ha roto el orden constitucional por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ayer publicó un nuevo texto de 75 páginas, en donde dice que si en Venezuela por lo menos no se pone en libertad a un hombre como Leopoldo López, un líder opositor, y a otros más, Leopoldo López está en la cárcel desde el 18 de febrero del año 2014, y si no se convocan elecciones con rapidez, elecciones libres y elecciones limpias, pues lo que tiene que hacer la OEA es suspender a Venezuela como país miembro. Esta determinación la tiene que tomar lo que se llama el Consejo Permanente, es decir, el conjunto de los más de 30 embajadores ante el organismo en Washington. ¿Usted cree que esa es la decisión que debería tomar el Consejo Permanente, suspender a Venezuela? Pues mire, la Carta Democrática, que fue aprobada de un pupitrazo, aunque había la voluntad de aprobarla, el 11 de septiembre de 2001. En Lima. Claro. Entonces allá estaba Powell, salió Powell, venía para Bogotá, sobrevoló, se aprobó. Es muy importante en la defensa de la democracia, cuando el continente entero, Estados Unidos, Europa, estaban en el tema de la defensa, protección, profundización de la democracia. Hoy ya no es así. No es así. Esa es la verdad. Y la demostración de que no es así es, entre otros, en América Latina, Venezuela, pero hay otros. Entonces, doctor,
cuando se aplica la Carta Democrática, si se aplicara, si no hay la unanimidad, si no hay un consenso, va a ser de muy poca eficacia. Era muy eficaz cuando el tema era la protección de la democracia. Insisto, eso desapareció. ¿A quién se sanciona con la exclusión de Venezuela del sistema? ¿Al gobierno o al pueblo venezolano? Siempre esa ha sido una pregunta en el sistema de sanciones internacionales. ¿A quién se perjudica? Por eso Obama, que era muy cuidadoso, la doctrina Obama era muy cuidadoso. Obama dijo, yo no voy a sancionar al pueblo venezolano, yo voy a sancionar a los directivos de Venezuela que tienen plata en Estados Unidos robada, mala vida o del narco. Y sancionó individuos. El mismo día que anunció que se levantaban las sanciones contra Cuba o que reanudaban las relaciones con Cuba, ese mismo día sancionó a funcionarios que parecía contradictorio, pero no. Es que en el caso de Cuba se había sancionado a Cuba, al gobierno y al pueblo. Y siempre se dijo en Estados Unidos durante 50 años, pero ¿por qué estamos sancionando al pueblo? El pueblo está sufriendo. Entonces Obama, el mismo día, sanciona a unos funcionarios corruptos, pero no al pueblo venezolano. No es que yo no sea partidario de que se aplique la Carta. Es una manera de revivir el interés por la protección de la democracia en América Latina. Pero créame que sus efectos, aparte de simbólicos, no van a ser. Francesco Manetta. Pues dos consideraciones de carácter más político. Es decir, más allá de la decisión final o de lo que establezca finalmente la OEA, pues el informe supone una advertencia. Es una advertencia internacional, ¿no? Que tiene a escala internacional, tiene su repercusión en los medios, que incide en lo mismo. Ayer mismo, estos días, el Parlamento venezolano declaró emergencia humanitaria en el país. Estamos viendo cómo estamos en la frontera con Colombia. Estamos viendo, por ejemplo, esta semana cómo publicamos un artículo de una compañera, Sally Palomino. Estamos viendo cómo en los últimos meses más de 80 mujeres venezolanas tratan de llegar a Cartagena de Indias, donde hay una clínica donde pueden dar a luz, vamos, porque no temen, digamos, para el futuro de sus hijos en Venezuela y temen también durante, digamos, en la operación, en el parto, digamos. Dicho esto, también hay que tener en cuenta, me hago una pregunta, hay que tener en cuenta, llegado el caso, ante la hipótesis de que la OEA expulsara a Venezuela, esta decisión... La suspendiera. Pues, sí, suspendiera. Sí. Esa decisión, de alguna forma, alimentaría quizá la narrativa antiimperialista de Maduro y quizá lograría el efecto contrario, ¿no? Que es el de una cerrazón todavía mayor, ¿no? del gobierno venezolano ante la comunidad internacional y el resto de países de la organización. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Francesco, hay noticias en México y tienen que ver con Donald Trump. No estamos hablando del muro y de la inmigración ilegal en Estados Unidos, sino ha pasado algo curioso, y es que los millennials, es decir, los jóvenes que han nacido entre 1980 y el año 2000, en las redes sociales han creado unos hashtags, unas etiquetas que tienen las siguientes letras y números. Slim 2018, Anímate Slim, o Slim Presidente. Y le están pidiendo a Carlos Slim, un hombre de 77 años, que según la lista de la revista Forbes es el cuarto más rico del mundo, detrás de Bill Gates, del señor Amancio Ortega, español, de Warren Buffett, y que tiene $50.600 millones, le están pidiendo que se lance a la presidencia para hacerle frente a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que por otro lado ayer se supo finalmente algo de la declaración de renta del señor Trump del año 2005. Se supo que había tenido ingresos por $150 millones, egresos, pérdidas por 100, y que pagó $38 millones. Eso parece toda una novedad en Estados Unidos. Volviendo a México, los jóvenes quieren que Slim se lance a las elecciones de mitad del año entrante, se posesionaría creo que el 1 de diciembre de 2018. Los politólogos dicen que no, que Slim no se va a presentar, que Slim no se va a lanzar. ¿Qué lectura le da esta iniciativa? ¿Será que es poner a un millonario como Trump enfrentaba a un multimillonario, porque Slim lo supera con creces en fortuna? Pues es un signo de los tiempos, de alguna forma, y refleja
el tipo de relación, vamos, que están manteniendo quizá Estados Unidos y México. Se trata de una suerte de, digamos, de reacción emocional, en el caso de los más jóvenes, por ejemplo, que, digamos, que decepcionados ante la política y ante los políticos tradicionales y ante pues, la victoria de Trump en Estados Unidos y el auge, digamos, de ese modelo, pues tratan de contraponer un modelo parecido dentro de lo que cabe, bueno, similar, digamos, un magnate de éxito que ha vivido vinculado como todos los grandes empresarios, digamos, a la política, el desarrollo de la política, pero no estrictamente vinculado a la política y que según los más jóvenes es el único que puede hacer frente a, digamos, a la relación, por lo menos a la escalada verbal, a la escalada emocional también que existe entre Estados Unidos y México, más allá de la política. Yo lo encuadro más en una reacción psicológica, ¿no? y quizá humana también y visceral, digamos, al hecho de que Trump esté manteniendo este tipo de relación con México y al margen del muro. Dicho esto, parece ser los politólogos, la mayoría de los politólogos lo descartan o lo ven tan claro. El propio Slim lo descartó, pero veremos, todo puede suceder. Vamos, este año hemos visto muchas cosas que no esperábamos, por ejemplo, y todos los sondeos pues han sido desmentidos por la realidad. ¿Le gusta esa fórmula, profesor Cepeda, que en México un señor como Slim se convierta en presidente? Pues bien, le voy a confesar mi mayor perplejidad. Mi mayor perplejidad es observar que Estados Unidos, un país capitalista, está sorprendido de tener un capitalista presidente. ¿Cómo le parece? Y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con su declaración de renta, no sabe qué hacer con sus propiedades, con sus conflictos de interés. Y uno dice, oiga, pero si ustedes son un país capitalista, casi que siempre han debido tener un capitalista presidente. No, parece que es la primera vez y el desconcierto y hasta el desagrado es enorme. Bueno, en el caso de México, yo subrayaría lo que ha dicho nuestro colega, es otra expresión del desencanto, de la desilusión con los políticos. Y el desencanto en México es enorme, con el propio presidente Peña Nieto que está por el suelo. Después de que comenzó muy bien con el Pacto de México, etcétera, por el suelo. Allá tiene para mí más posibilidades AMLO, o sea, López Obrador, sí. Que ha ido... Exalcalde del DF Imagínese y ex candidato presidencial. Que ha tenido problemas y que montó, pues usted se acuerda, toda esa resistencia allá en el Zócalo, tremendo. Y eso sería un cambio en México muy fuerte. Yo creo que lo que hay es la búsqueda del otro. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Holanda, es, mire, otro, por Dios. ¿Y eso es ¿Qué bueno? quiere decir otro? No, ¿Y eso es bueno o es malo? Yo no creo que sea bueno porque es, digamos, la desesperación de la gente por buscar otro y luego la resignación con ese otro. Y ya después se desilusiona, por supuesto. Ese es el problema. ¿Está de acuerdo con esa tesis, Francesco Pues, Maneto? en parte sí. Sea un cómico o lo que sea. Pues un cómico en Italia, Beppe en el caso Grillo. de Beppe Grillo, por ejemplo, del Movimiento 5 Estrellas. El otro puede ser un político como Pablo Iglesias en España, que representa, digamos, un discurso anti-establishment, digamos. Y el otro puede ser que es un político de izquierdas, marcadamente de izquierdas. El otro puede ser, en Francia, pues una política marcadamente de derecha. Como Macron, por ejemplo. O Macron, o Le Pen. O Le Pen, claro. por ejemplo. Es verdad que hay una tendencia, digamos, a una concepción sentimental de la política cada vez más evidente y en los últimos años en Europa, y también está pasando de alguna forma, pues también en América Latina. Vamos. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Francesco Maneto, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Fernando Cepeda Ulloa, gracias por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.